la aparición del cristianismo y la elaboración del pensamiento cristiano en la Edad Media. Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo, donde exploraremos los orígenes del cristianismo y su evolución durante la Edad Media. Este documental nos ofrece una mirada profunda y enriquecedora sobre un periodo crucial en la historia de la humanidad. Nos acompañan en este recorrido estudiantes de la carrera de Trabajo Social que han dedicado su tiempo al estudio de este tema. Permítanme presentarles a los estudiantes colaboradores: Andrade Katiuska, Castro Daniela, Posligua Edson, Vera Vanessa y Vera Génesis. Cada uno de ellos aporta una narración única y valiosa, iluminando diferentes aspectos de esta compleja narrativa histórica sobre el cristianismo. A través de sus voces, descubriremos cómo el cristianismo no solo surgió como una religión, sino que también moldeó el pensamiento y la cultura de la Edad Media. Prepárense para sumergirse en un relato lleno de descubrimientos e historia del cristianismo y la Edad Media, donde cobra vida a través de nuestras narraciones. Esperamos que disfruten de esta experiencia educativa y que los inspire a seguir explorando el fascinante mundo de la historia medieval. Comencemos este apasionante viaje juntos. Episodio 1. Orígenes del cristianismo. En los primeros años de nuestra era, en la provincia romana de Judea, un hombre cambiaría el curso de la historia para siempre. Jesús de Nazaret, hijo de un carpintero, comenzó a predicar en los pueblos de Judea un mensaje que desafiaba las creencias de la época. Jesús habló de un Dios que no solo era todopoderoso, sino también un Dios cercano, un Dios de amor, misericordia y perdón. Su mensaje revolucionario de igualdad entre las personas, de amar a los enemigos y de buscar la justicia divina resonó en el corazón de muchos, pero también despertó la ira de las autoridades judías y romanas. Tras su muerte, sus discípulos continuaron propagando su mensaje, formando las primeras comunidades cristianas en varias regiones del Imperio Romano. Estas comunidades, aunque pequeñas y marginadas al principio, pronto comenzaron a atraer a seguidores de todas las clases sociales. A pesar de las persecuciones iniciales, los primeros cristianos encontraron consuelo en su fe, dispuestos a enfrentar incluso el martirio por sus creencias. Entrevista a Flavio Silva. Estamos aquí con el Dr. Flavio Silva, historiador especializado en los primeros siglos del cristianismo. Dr. Silva, ¿qué factores permitieron que una religión nacida en una provincia tan pequeña se extendiera con tanta rapidez por el vasto imperio romano? Es una pregunta fascinante. Para entender el crecimiento del cristianismo debemos considerar el contexto social y político del Imperio Romano del siglo I. Era una sociedad diversa con muchas culturas y religiones. El cristianismo, con su mensaje universal de salvación, atrajo a personas de clases sociales. ¿Y qué rol jugaron las persecuciones en el fortalecimiento de la fe de los cristianos? Curiosamente, las persecuciones, en lugar de erradicar los cristianismos, fortalecieron la fe de los mártires, se convirtieron en héroes y sus historias inspiraron a muchos, atrayendo conversos. Como dijo Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Episodio 2. El cristianismo en el Imperio Romano y su consolidación. En el siglo IV, un acontecimiento transformó la historia del cristianismo para siempre. Constantino, el emperador del Imperio Romano, se encontraba en vísperas de una batalla decisiva, la batalla del Puente Milvio. Según la leyenda, Constantino tuvo una visión en la que se le mostró un símbolo cristiano, el crismón, junto a las palabras «in hoc signo vinces», que significa «con este signo vencerás». Convencido de que había recibido un mensaje divino, Constantino ordenó que sus soldados pintaran el símbolo en sus escudos y, contra todo pronóstico, ganó la batalla. Este hecho cambió el curso de la historia. En el año 313, Constantino promulgó el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad de culto en todo el imperio y ponía fin a las persecuciones de los cristianos. No solo eso, sino que también impulsó la construcción de iglesias y promovió la fe cristiana entre la élite romana. A medida que el cristianismo se consolidaba, su influencia crecía, llegando a convertirse en la religión oficial del imperio bajo el reinado del emperador Teodosio. Entrevista al emperador Constantino. Nos encontramos en una recreación histórica con el emperador Constantino. Emperador, ¿qué lo llevó a adoptar el cristianismo, una religión que hasta entonces había sido perseguida en su imperio?
Antes de la batalla del puente Milvio estaba preocupado, mi ejército enfrentaba una situación crítica. Esa noche tuve una visión, vi una cruz en el cielo con las palabras "con este signo vencerás". Lo tomé como una señal divina y le ordené a mis soldados pintar el símbolo en sus escudos. Cuando ganamos supe que el Dios cristiano me había dado la victoria. ¿Por qué decidió promulgar el Edicto de Milán? Durante mucho tiempo los cristianos sufrieron persecuciones y me pareció injusto que no pudieran practicar su fe libremente. El Edicto de Milán garantizó la libertad de culto para todos. El imperio promovió un paso hacia un imperio más tolerante. Episodio 3. La Edad Media y el pensamiento cristiano. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 466, la Europa medieval surgió de los escombros. A medida que los reinos bárbaros se asentaban, la Iglesia cristiana se consolidó como la única institución que perduraba desde los días del imperio. Durante la Edad Media, la Iglesia no solo guiaba a los fieles en asuntos espirituales, sino que también era el centro de la vida intelectual y cultural. Los monasterios y las catedrales no solo eran lugares de culto, sino también de estudio, donde se preservaban los manuscritos antiguos y se desarrollaba un nuevo pensamiento teológico. Entrevista a San Agustín. Nos encontramos con San Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes de la historia del cristianismo. San Agustín, ¿cuál cree usted que fue su principal aporte para el pensamiento cristiano? Mi obra principal, La Ciudad de Dios, fue escrita en un momento de crisis cuando muchos creían que la caída del imperio se debía al abandono de los dioses paganos. En ella quise mostrar que la historia humana no es solo política y poder temporal, sino una historia divina donde la verdadera ciudad de Dios está en el cielo, no en la tierra, y los cristianos deben poner su esperanza en la vida eterna. También es conocido por su enfoque filosófico sobre el pecado y la gracia. ¿Cómo cree usted que sus ideas influenciaron el cristianismo medieval? Mi concepto de la gracia fue fundamental. Enseñé que los seres humanos, debido al pecado original, no pueden alcanzar la salvación por sí mismos, necesitan la gracia de Dios. Este pensamiento influyó en la teología medieval y en la forma en que la Iglesia veía la salvación, los sacramentos y el papel de la fe. Episodio 4. El papel de la Iglesia en la política medieval. Durante la Edad Media, la Iglesia católica no solo fue una fuerza espiritual, sino también una institución política de extraordinaria influencia. A medida que los reinos europeos se fragmentaban y los señores feudales adquirían poder local, la Iglesia se mantuvo como la única estructura de autoridad que trascendía fronteras. Desde el Papa en Roma hasta los obispos y monjes en las regiones más remotas, la Iglesia tenía un poder significativo sobre las decisiones políticas, económicas y sociales. El poder de la Iglesia se consolidó a través de varios mecanismos. Primero, estaba el derecho divino. Los monarcas medievales gobernaban bajo la creencia de que su autoridad provenía directamente de Dios, y era la Iglesia quien legitimaba esta creencia. A través de ceremonias como la coronación, los monarcas recibían la bendición de los altos cargos eclesiásticos, reforzando así su poder ante sus súbditos. La Iglesia también podía retirar ese apoyo. A lo largo de la Edad Media, varios reyes fueron excomulgados por desafiar la autoridad papal, lo que significaba que quedaban fuera de la comunidad cristiana y, por tanto, sus súbditos quedaban libres de obedecerlos. Entrevistas al Papa Urbano. Hoy estamos con el Papa Urbano II en una recreación histórica. Su Santidad, usted convocó a los caballeros cristianos de Europa para luchar en las cruzadas. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión trascendental? En el año 1995 recibí informes de que los cristianos que peregrinaban a Jerusalén estaban siendo atacados y en algunos casos asesinados por los turcos seljuquíes. Jerusalén, la ciudad más sagrada para nosotros, estaba bajo control musulmán y los cristianos de Europa
no podían acceder a los lugares de culto sin riesgo. Era mi deber como pastor de la iglesia proteger a los fieles convocados en la primera cruzada para defender la cristiandad y recuperar Tierra Santa. ¿Cuál fue la respuesta de los nobles y caballeros europeos a su llamado? La respuesta fue abrumadora. Desde Francia hasta Alemania y más allá, miles de caballeros y campesinos tomaron la cruz y marcharon hacia el este. Este no fue solo un conflicto militar, sino un acto de fe. En mis discursos ofrecí a los cruzados la promesa de la indulgencia, la remisión de todos sus pecados, algo que motivó profundamente a muchos. Sin embargo, no todos partieron por motivos puramente religiosos. Algunos buscaban tierras, riqueza o prestigio. Las cruzadas fueron un claro ejemplo del poder político de la Iglesia en la Edad Media, pero su influencia iba más allá de las guerras santas, ya que controlaba vastas tierras y ejercía un control moral sobre los gobernantes, exigiendo que siguieran los principios cristianos. Sin embargo, este poder no estuvo libre de conflictos, como la querella de las investiduras en el siglo XII, que enfrentó al Papa y al Sacro Emperador Romano Germánico por el derecho de nombrar obispos. El conflicto culminó cuando el Papa Gregorio VI excomulgó a Enrique IV, obligándolo a humillarse en la nieve en Canosa para buscar el perdón papal, mostrando el poder decisivo de la Iglesia sobre los monarcas. Sin embargo, este poder no estuvo exento de conflictos. Uno de los más notables fue la lucha entre el Papa y el Sacro Emperador Romano Germánico durante el siglo XI, en lo que se conoce como la querella de las investiduras. Este conflicto surgió debido a la disputa sobre quién tenía el derecho de nombrar obispos y abades, el Papa o los reyes. El conflicto alcanzó su punto máximo cuando el Papa Gregorio VII excomulgó al emperador Enrique IV, lo que llevó al famoso episodio en el que Enrique tuvo que humillarse en la nieve en Canosa, buscando el perdón papal. La excomunión era una herramienta política poderosa en manos del Papa, y los monarcas europeos lo sabían bien. Sin el apoyo de la Iglesia, su poder podía desmoronarse rápidamente. La lucha entre la Iglesia y el Estado fue un tema constante durante la Edad Media. Pero al final, la Iglesia siempre encontraba la manera de mantener su autoridad, ya fuera a través de la diplomacia o el uso de la fuerza. Episodio 5. La filosofía cristiana y los pensadores clave. La Edad Media fue una época de grandes transformaciones intelectuales. Aunque el cristianismo se consolidó como la fe dominante en Europa, esto no significó el fin del pensamiento crítico o filosófico. De hecho, la filosofía cristiana medieval buscó reconciliar la fe con la razón, tomando influencias tanto del pensamiento clásico grecorromano como de las tradiciones teológicas cristianas. Durante este periodo emergieron dos figuras clave, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, quienes, cada uno a su manera, dejaron una huella imborrable en la historia del pensamiento cristiano. San Agustín, que vivió entre los siglos IV y V, fue uno de los primeros grandes filósofos cristianos. Antes de su conversión al cristianismo, Agustín fue influenciado por las enseñanzas del neoplatonismo y a lo largo de su vida intentó integrar la filosofía platónica con la doctrina cristiana. En su obra Confesiones, relata su camino espiritual hacia la fe, y en La ciudad de Dios plantea una visión dualista de la historia, el conflicto eterno entre la ciudad terrenal y la ciudad celestial. Siglos más tarde, en el siglo III, otro gran pensador cristiano se destacaría por su intento de reconciliar la fe con la razón, Santo Tomás de Aquino. A diferencia de San Agustín, que se basó en Platón, Tomás de Aquino fue profundamente influenciado por el aristotelismo. En su obra Summa Theologica, Aquino argumentó que la razón y la fe no eran opuestas, sino complementarias. Creía que, a través de la razón, los seres humanos podían llegar a conocer algunas verdades sobre Dios y el universo, pero que la fe revelaba aquello que la razón no podía alcanzar por sí sola. Entrevista a Santo Tomás de Aquino. Nos acompaña hoy Santo Tomás de Aquino, quien desarrolló la escuela filosófica de la escolástica. Santo Tomás, ¿cómo veía usted la relación entre la razón y la fe?
La razón es una herramienta poderosa que Dios nos dio para observar el mundo y llegar con conclusiones lógicas. Sin embargo, hay verdades como la Trinidad y la Encarnación, que es más allá de la razón, y ahí entra la fe completa con la razón. No puede alcanzar. En mi obra Summa teológica mostré que ambas se completaban. Para mí, la teología es una ciencia que se basa en la razón y en la revelación divina. ¿Cómo influyeron sus enseñanzas en la iglesia medieval y más allá? Mi objetivo era promocionar una base sólida para la teología cristiana que pudiera resistir tanto los desafíos filosóficos como los espirituales. A través de mis escritos busqué demostrar que no hay contradicción entre la razón y la fe. Mi integración de la filosofía aristotélica con el cristianismo ofreció una estructura lógica y coherente para entender a Dios y el universo. ¿Cuál cree que es su legado más importante dentro de la filosofía y la teología cristiana? Mi mayor contribución fue la sistematización del pensamiento cristiano con la escolástica. Busqué estructurar la teología para que él pudiera ser debatida en los círculos académicos. Mis 5 vías pruebas racionales de la existencia de Dios ayudaron a los cristianos a defender su fe frente a los intelectuales. También destaqué que la ley natural, un concepto aristotélico, es clave para la moralidad cristiana. Estas ideas siguen siendo debatidas hoy. El legado de Santo Tomás de Aquino trascendió su tiempo, impactando profundamente en la Iglesia Católica y en la civilización occidental. Su enfoque en la complementariedad entre la razón y la fe estableció una base intelectual duradera para la teología cristiana, y su pensamiento sigue siendo estudiado en seminarios y universidades de todo el mundo. Tanto Santo Tomás como San Agustín influyeron no solo en la teología, sino en el pensamiento occidental en general, con sus ideas permeando en el arte, la política de la Edad Media. Finalmente, el cristianismo, que comenzó como un pequeño movimiento perseguido, se convirtió en una de las fuerzas más influyentes de Occidente, moldeando el pensamiento, la política y la cultura. Durante la Edad Media, la Iglesia jugó un papel clave tanto espiritual como político, y pensadores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino unieron la fe con la razón, creando una tradición intelectual que perdura. Su legado sigue vivo hoy, influyendo en nuestras instituciones y valores, y al igual que en el pasado, seguimos buscando nuestro lugar en el plan divino.